Selección de cuentos cortos. Varios autores. En la oscuridad. Un cuento de Anton Chejov. Una mosca de mediano tamaño se metió en la nariz del consejero suplente Gawin. Aunque se hubiera metido allí por curiosidad, por atolondramiento o a causa de la oscuridad, lo cierto es que la nariz no toleró la presencia de un cuerpo extraño y dio muestras de estornudar. Gawin estornudó tan ruidosamente y tan fuerte que la cama se estremeció y los resortes alarmados gimieron. La esposa de Gawin, María Mikhailovna, una rubia regordeta y robusta, se estremeció también y se despertó. Miró en la oscuridad, suspiró y se volvió del otro lado. A los 5 minutos se dio otra vuelta. Apretó los párpados, pero no concilió el sueño. Después de varias vueltas y suspiros, se incorporó, pasó por encima de su marido, se calzó las zapatillas y se fue a la ventana. Fuera de la casa la oscuridad era completa. No se distinguían más que las siluetas de los árboles y los tejados negros de las granjas. Hacia oriente había una leve palidez, pero unas masas de nubes se aprestaban a cubrir esta zona pálida. En el ambiente tranquilo y envuelto en la bruma reinaba el silencio. Y hasta permanecía silencioso el sereno, a quien se paga para que rompa con el ruido de su chuzo el silencio de la noche, y el estertor de la negreta, único volátil silvestre que no rehúye la vecindad de los veraneantes de la capital. Fue María Mikhailovna quien rompió el silencio. De pie, junto a la ventana, mirando hacia afuera, lanzó de pronto un grito. Le había parecido que una sombra, que procedía del arriate, en el que se destaca un álamo deshojado, se dirigía hacia la casa. Al principio creyó que era una vaca o un caballo, pero después de restregarse los ojos, distinguió claramente los contornos de un ser humano. Luego le pareció que la sombra se aproximaba a la ventana de la cocina y después de detenerse unos instantes, al parecer por indecisión, ponía el pie sobre la cornisa y desaparecía en el hueco negro de la ventana. «Un ladrón», se dijo como en un relámpago, y una palidez mortal se extiende por su rostro. En un instante su imaginación le reprodujo el cuadro que tanto temen los veraneantes. Un ladrón se desliza en la cocina, de la cocina al comedor. En el aparador está la vajilla de plata, más allá el dormitorio, un hacha, los rostros de unos bandidos, las joyas. Le flaquearon las piernas y sintió un escalofrío en la espalda. «Pasiá», exclamó zarandeando a su marido. «Vasilí Prakovich. Dios mío, está Roque. Despierta, Vasilí, te lo suplico». «¿Qué ocurre?», balbucea el consejero suplente, aspirando aire profundamente y emitiendo un ruido con las mandíbulas. «Despiértate, en el nombre del cielo. Un ladrón ha entrado en la cocina. Yo estaba junto a la vidriera y he visto que alguien saltaba por la ventana. De la cocina irá al comedor. Las cucharas están en el aparador. Vasilí, lo mismo sucedió el año pasado en casa de Mavrá». «¿Qué pasa? ¿Quién es?» «Dios mío, no oye». «Pero comprende, pedazo de tronco. Acabo de ver a un hombre entrar en nuestra cocina. Peleya tendrá miedo y la vasija de plata está en el aparador». «Majaderías». «Vasilí, eres insoportable. Te digo que hay un ladrón en casa y tú duermes y roncas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que nos roben y nos degüellen?» El consejero suplente se incorporó lentamente y se sentó en la cama bostezando ruidosamente. «Dios mío, qué seres», gruñó. «¿Es que ni de noche me puedes dejar en paz? No se despierta uno por estas tonterías».
Te lo juro, Vasili, he visto a un hombre entrar por la ventana. ¿Y qué? Que entre. Será seguramente el bombero de Peleya que viene a verla. ¿Cómo? ¿Qué dices? Digo que es el bombero de Peleya que viene a verla. Eso es peor aún, gritó María Mikhailovna. Eso es peor que si fuera un ladrón. Nunca toleraré en mi casa semejante cinismo. Vaya una virtud, no permitir ese cinismo. ¿Pero qué es el cinismo? ¿Por qué emplear a tontas y a locas palabras extranjeras? Es una costumbre inmemorial, querida mía, consagrada por la tradición, que el bombero vaya a visitar a las cocineras. No, Vasili, tú no me conoces. No puedo admitir la idea de que en mi casa una cosa semejante... ¿Semejante? Vete enseguida a la cocina a decirle que se vaya. Pero ahora mismo. Y mañana yo diré a Peleya que no tenga el descaro de comportarse así. Cuando me muera puedes tolerar en tu casa el cinismo, pero ahora mismo no lo permito. Vete allá. Dios mío, gruñó Gawin con fastidio. Veamos. Reflexiona en tu cerebro de mujer, tu cerebro microscópico. ¿Por qué voy a ir allí? Vasili, que me desmayo. Gawin escupió con desdén, se calzó sus zapatillas, escupió otra vez y se dirigió a la cocina. Estaba tan oscuro como en un barril tapado, y tuvo que andar a tientas. De paso, buscó a ciegas la puerta de la alcoba de los niños y despertó a la niñera. «Vasilia», le dijo, «cogiste ayer mi bata para limpiarla. ¿Dónde está?» «Se la he dado a Peleya para que la limpie, señor». «Qué desorden. Cogéis las cosas y no las volvéis a poner en su sitio. Ahora tengo que andar por la casa sin bata». Al entrar en la cocina se dirigió al rincón donde dormía la cocinera, sobre el arca, debajo de las cacerolas. «Peleya», gritó buscando a tienta sus hombros para sacudirla. Peleya, deja de representar esta comedia. Si no duermes. ¿Quién acaba de entrar por la ventana?» Por la ventana. ¿Y quién va a entrar por la ventana? Mira, no me andes con cuentos. Dile a tu bribón que se vaya a otra parte. ¿Me oyes? No se le ha perdido nada por aquí. Pero, ¿me quiere hacer perder la cabeza, señor? Vamos, ¿me cree tonta? Me paso todo el santo día trabajando, corro de un lado para otro, sin parar ni un momento, y ahora me sale con esas historias. Gano 4 rublos al mes. Tiene una que pagarse su azúcar y su té. Y con la única cosa con que se me honra es con palabras como esas. He trabajado en casa de comerciantes y nunca me trataron de una manera tan baja. Bueno, no hay que gritar tanto. Que se largue tu palurdo inmediatamente. ¿Me oyes? Es vergonzoso, señor, dice Peleya con voz llorosa. Unos señores cultos y nobles, y no comprenden que tal vez unos desgraciados y miserables como nosotros... Se echó a llorar. No tienen por qué decirnos cosas ofensivas. No hay nadie que nos defienda. Bueno, basta. A mí déjame en paz. Es la señora quien me manda aquí. Por mí puede entrar el mismo diablo por la ventana si te gusta. Me tiene sin cuidado. Por este interrogatorio ya no le quedaba al consejero más que reconocer que se había equivocado y volver junto a su esposa. Pero tiene frío y se acuerda de su bata. «Escucha, Peleya», le dice, «cogiste mi bata para limpiarla. ¿Dónde está?» «Ay, señor, perdóneme. Me olvidé de ponerla de nuevo en la silla. Está colgada aquí en un clavo, junto a la estufa». Gawin, a tientas, busca la bata alrededor de la estufa. Se la pone y se dirige, sin hacer ruido, al dormitorio. María Mikhailovna se había acostado después de irse su marido y se puso a esperarle. Estuvo tranquila durante 2 o 3 minutos, pero enseguida comenzó a torturarla la inquietud. «¿Cuánto tarda en volver?», piensa.
Menos mal si es ese cínico. Pero, ¿y si es un ladrón? Y en su imaginación se pinta una nueva escena. Su marido entra en la cocina oscura, un golpe de masa, muere sin proferir un grito, un charco de sangre. Transcurrieron 5 minutos, 5 y medio, 6. Un sudor frío perló su frente. —¡Vasilí! —gritó con voz estridente. —¡Vasilí! —¿Qué sucede? ¿Por qué gritas? —Estoy aquí —le contestó la voz de su marido al tiempo que oía sus pasos. —¿Te están matando acaso? Se acercó y se sentó en el borde de la cama. No había nadie, dice. Estabas ofuscada. Puedes estar tranquila. La estúpida de Pelé ya es tan virtuosa como su ama. Lo que eres tú es una miedosa, una... Y el consejero se puso a provocar a su mujer. Estaba desvelado y ya no tenía sueño. Lo que tú eres es una miedosa. Se burla de ella. Mañana vete al doctor para que te cure esas alucinaciones. Eres una psicópata. Huele a brea, dice su mujer. ¿A brea o a algo así como a cebolla, a sopa de coles? Sí, hay algo que huele mal. No tengo sueño. Voy a encender la bujía. ¿Dónde están las cerillas? Te voy a enseñar la fotografía del procurador de la audiencia. Ayer se despidió de nosotros y nos regaló una foto a cada uno con su autógrafo. Raspó un fósforo en la pared y encendió la bujía. Pero antes de que hubiese dado un solo paso para buscar la fotografía, detrás de él resonó un grito estridente, desgarrador. Se volvió y se encontró con que su mujer le mira con asombro, espanto y cólera. ¿Has cogido la bata en la cocina?, le preguntó palideciendo. ¿Por qué? Mírate en el espejo. El consejero suplente se miró en el espejo y lanzó un grito fenomenal. Sobre sus hombros pendía, en vez de su bata, un capote de bombero. ¿Cómo ha podido ser? Mientras intenta resolver este problema, su mujer veía en su imaginación una nueva escena espantosa, imposible. La oscuridad, el silencio, susurro de palabras, etc. ¿Qué pasa entre Gawin y la cocinera? María Mikhailovna da rienda suelta a su imaginación. El viejo Underwood. Un cuento de Catherine Mansfield. Descendía a grandes trancos del cerro batido por el vendaval. En una mano llevaba un paraguas negro y en la otra un atillo hecho con un pañuelo moteado de blanco y encarnado. Usaba la negra gorra de visera de los pilotos. Aros de oro relucientes pendían de sus orejas y sus ojillos chispeaban como dos brasas entre las cenizas de su cara barbuda. A un lado del cerro, todo a lo largo del camino hasta el mar, pinares. Del otro, matojos de hierba y blancos y pequeños arbustos de manuka en flor. Las altas copas de los pinos bramaban como las olas y sus troncos crujían como crujen las arboladuras de las embarcaciones. Las blancas flores de manuka revoloteaban en el aire. ¡Ah!, gritaba el viejo Underwood, amenazando con su paraguas al vendaval que arremetía contra él, que estaba a punto de derribarlo, de estrangularlo con su propia capa negra. ¡Ah!, respondía el viento, 100 veces más fuerte que él, llenándole de polvo la boca y la nariz. El viejo Underwood sentía dentro de sí algo que golpeaba como un martillo. 1, 2, 1, 2. Sin parar nunca, sin variar jamás. No podía evitarlo. No era un ruido fuerte, casi no era un ruido,
sino como alguien que llamara cautelosamente a una puerta. 1, 2, 1, 2. Como si alguien golpeara las rejas de una prisión. Pam, pam, pam. Alguien que estuviera encerrado y tratara de escaparse. Podía hacer lo que quisiera, palparse sus ropas, agitar los brazos, escupir, jurar. No podía acallar aquel ruido. Alto, 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 repetía el viejo Underwood, echando a correr a trompicones. Allá abajo las olas se estrellaban contra los pétreos malecones y la pequeña ciudad, casi a su alcance, se apiñaba para enfrentarse mejor con las aguas grisáceas. Arriba, al otro lado del cerro, el presidio con sus altos muros rojizos. Y combado sobre todo aquello, el firmamento gris con resumantes nubéculas negras que semejaban telas de araña. Al irse acercando a la ciudad, el viejo Underwood moderó el paso, y al llegar a las primeras casas se puso a menear el paraguas como si fuese el bastón de un heraldo, sacando el pecho y mirando bruscamente a uno y otro lado. Daban acceso a la ciudad unas feas casuchas de madera con 2 ventanas, una puerta, una veranda raquítica y una verde alfombra de césped delante. Bajo una de aquellas verandas, unas gallinas cobrizas se apretujaban huyendo del viento. ¡Sus! Les gritó el viejo Underwood y se echó a reír al ver cómo escapaban. Y se volvió a reír al ver a una mujer que salió a la puerta y le amenazó con el puño, un puño encarnado y jabonoso. En el corral de otra casa había una niñita desenredando unos trapos de un tendedero. Cuando vio al viejo Underwood, dejó caer el tenderete y se precipitó hacia la puerta, golpeándola y gritando: ¡Mami! ¡Mami! Esto dio un nuevo impulso al martillo que llevaba en su corazón. Mami, mami. Vio un semblante arrugado, los cabellos grises y el mentón tembloroso que se asomaba por una ventana cuando a él se lo llevaban. Mami, mami. Alzó la vista hacia el caserón rojo del penal encaramado en el cerro y su rostro se contrajo como si fuera a echarse a llorar. En la esquina había un bar. Ante él varios carros estacionados y algunos hombres que se sentaban en el porche bebiendo y charlando. El viejo Underwood tenía ganas de echar un trago y se deslizó dentro. Hombres jóvenes y viejos con grandes chaquetones, altas botas y látigos para el ganado ocupaban medio local. Tras del mostrador, una muchacha gruesa y pelirroja manipulaba las manivelas de la cerveza y animaba a los bebedores. El viejo Underwood se escurrió hacia un lado como un gato. Nadie le miró, pero los hombres sí se miraban unos a otros y algunos se daban con el codo. La muchacha que servía a un cliente movió la cabeza e hizo un guiño. Sacó algunas monedas del pañuelo anudado y las deslizó sobre el mostrador. Su mano temblaba y no dijo palabra. La muchacha no se dio por enterada. Fue sirviendo a todos, siguió charlando y luego, como por casualidad, empujó hacia él un vaso de cerveza. Había un gran jarro con claveles rojos sobre el mostrador, y el viejo Underwood se los quedó mirando con ceño fruncido mientras bebía. Rojo, 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 golpeaba el martillo. El bar estaba caldeado y tan tranquilo como una balsa, a no ser por las conversaciones y por la muchacha que seguía riéndose. Jaja. Y eso era lo que gustaba a los hombres, porque al reír echaba hacia atrás la cabeza y sus grandes pechos se alzaban y estremecían. En un rincón había un forastero que señaló hacia el viejo Underwood. «Está chiflado», explicó un hombre. De joven, hace unos 30 años, uno le birló la mujer, y al descubrirlo la mató. Se ha pasado 20 años allá arriba a la sombra, y salió chiflado. ¿Quién se la birló? No sé, él no lo sabe,
Nadie lo sabe. Fue marino hasta que se casó. Está enteramente chiflado. El hombre se encogió de hombros, escupió y esparciendo con el pie el escupitajo en el suelo añadió: bastante inofensivo. El viejo Underwood lo oyó, pero no se volvió a mirar. Estiró su vieja zarpa y estrujó los claveles rojos. viejo bruto! Viejo puerco!, gritaba la muchacha, echada sobre el mostrador para golpearle con un cacharro de hojalata. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No vuelva a venir por aquí! Alguien le dio una patada y él se escabulló como una rata. Pasó ante las tiendas de los chinos. Las frutas y legumbres se apilaban contra las vidrieras de los escaparates. Esparcidos por el suelo había trozos de madera de embalaje, paja y viejos periódicos. Una mujer asomó de pronto por una puerta y le arrojó a los pies un cubo de agua sucia. Él atisbaba por las ventanas para ver a los chinos sentados en grupos sobre barricas jugando a las cartas. Le hacían reír y los miraba y remiraba apretando el rostro contra los cristales y conteniendo la risa. Estaban sentados inmóviles, con las largas coletas anudadas en torno de la cabeza y las caras amarillentas como limones. Algunos llevaban cuchillos en el cinturón y un viejo sentado solitario en el suelo movía simultáneamente los corvos dedos de los pies. Los chinos no se preocupaban del viejo Underwood. Al verlo se limitaban a mover las cabezas. Fue a la puerta de una tienda y la abrió cautelosamente, pero el viento penetró con él y las cartas volaron. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya!, gritaron los chinos, y el viejo Underwood salió corriendo mientras el martilleo se hacía más fuerte, más apresurado. ¡Ya, ya! Dio vuelta a una esquina y desapareció, pero creyó oír que un chino iba tras él y se escurrió dentro del solar de una maderería. Allí se tiró al suelo jadeante. A su lado, bajo una pila de maderas, había un amarillento montón de virutas y serrín, que cuando lo estaba mirando se agitó. Un gatito gris salió de él, desperezándose y moviendo la cola. Pisando con delicadeza, fue hacia el viejo Underwood y se restregó contra su manga. El martillo empezó a golpear alocado. Lo sentía aporreándole la garganta, y luego le pareció que se había parado casi. Golpeaba despacio, despacio. Mi chino, mi chino. Así era como ella solía llamar al gatito que le llevó del barco. Mi chino, cuando se agachaba con el platillo en la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor mío! El viejo Underwood se incorporó, cogió en brazos al gatito y lo acunó de aquí para allá, oprimiéndolo contra su rostro. Lo sentía tibio y suave, y maullaba débilmente. Hundió su rostro entre su pelo. Dios mío, Señor mío. Arrebujó al gatito en su abrigo y salió sigilosamente del solar de la maderería. Agachado, encogido, se dirigió a los muelles. Al acercarse al mar, las aletas de la nariz del viejo Underwood se expandieron. El viento alocado olía a brea, a calabrotes, a cieno y a sal. Cruzó la vía férrea y se escabulló tras los tinglados del muelle por un caminillo de escorias que, cruzando un trozo de terreno cubierto de tupido hinojo, iba a parar a un alcantarillado de piedra que llevaba al mar aguas residuales. Se quedó mirando los muelles y los barcos de banderas ondulantes y repentinamente la vieja furia se apoderó de él. «Lo quiero, lo quiero, lo quiero», murmuró. Sacó al gatito de debajo del abrigo y balanceándolo en el aire cogido por la cola, lo lanzó a las profundidades del albañal. El martilleo se hizo más sonoro, más violento. Irguió la cabeza. Era otra vez joven. Anduvo a lo largo de los muelles, dejó atrás las hacinadas balas de algodón, los grupos de haraganes y maleantes.
Llegó al final del muelle. Había un barco cargando lana. Oyó el rechinar de la grúa y el ruido de un silbato. Y fue hacia el barquito recostado contra el muelle, con solo una planchita a modo de pasarela, donde no se veía a nadie, absolutamente a nadie. El viejo Underwood aún se volvió a mirar hacia atrás, a la ciudad, a la prisión encaramada en el cerro como un rojo pajarraco, a las nubes que como telarañas negruzcas corrían por el firmamento. Después cruzó la pasarela y pisó la cubierta resbaladiza. Sonreía mostrando los dientes. Marchaba con aire desembarazado, llevando en alto con una mano el pañuelo rojiblanco. Su barco. El mío, el mío, el mío, decía el martillo. Había una puerta a sotavento con el pestillo descorrido y un letrero que decía oficiales. Miró dentro. Sobre una litera, su litera, había un hombre tendido. Un hombrachón con uniforme de marino, el pelo y la barba rubios, que reposaba sobre el rojo almohadón. Y mirándole desde la pared, un retrato. El retrato de su mujer que sonreía y sonreía al hombrachón dormido. El silencio de las sirenas. Un cuento de Franz Kafka. Es una prueba que incluso los medios inadecuados, incluso los más pueriles, pueden servir para salvarnos. Para salvarse de las sirenas, Odiseo se metió cera en los oídos y se hizo encadenar al mástil. Por supuesto, todos los viajeros podrían haber hecho algo parecido desde tiempos inmemoriales, excepto aquellos a los que las sirenas tentaban desde lejos. Pero se sabía en todo el mundo que eso no serviría de nada. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, y la pasión de los seducidos habría roto más que las cadenas y los mástiles. Pero Odiseo no pensó en esto, aunque podría haber oído hablar de ello. Confiaba plenamente en el puñado de cera y el manojo de cadenas, y con inocente alegría por sus remedios salió al encuentro de las sirenas. Sin embargo, las sirenas tienen un arma aún más terrible que el canto: su silencio. No ha sucedido, pero tal vez sea concebible que alguien se haya salvado de su canto, pero desde luego no de su silencio. Nada terrenal puede resistirse al sentimiento de haberla conquistado con las propias fuerzas, a la exaltación resultante que todo lo consume. Y en efecto, cuando llegó Odiseo, las poderosas cantantes no cantaron, ya sea porque creían que solo el silencio podía aún llegar a un acuerdo con este adversario, ya sea porque la visión de la dicha en el rostro de Odiseo, que no pensaba más que en cera y cadenas, les hizo olvidar todo canto. Pero Odiseo, por decirlo así, no escuchó su silencio. Creyó que estaban cantando y solo él estaba protegido para escucharlo. Al principio vislumbró la inclinación de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, la boca entreabierta, pero creyó que eso pertenecía a las arias que se desvanecían sin ser escuchadas a su alrededor. Sin embargo, pronto todo se alejó de su mirada distante. Las sirenas desaparecieron literalmente ante su empeño, y justo cuando estaba más cerca de ellas, no supo nada al respecto. Pero ellas, más bellas que nunca, se estiraban y giraban. Dejaban que su inquietante pelo se abriera al viento y extendían sus garras libremente sobre las rocas. Ya no querían seducir, solo captar el reflejo del gran par de ojos de Odiseo durante el mayor tiempo posible. Si las sirenas hubieran estado conscientes, habrían sido destruidas. Pero así se quedaron. Solo Odiseo se les escapó. Por cierto, se incluye un apéndice en esta historia.
Dicen que Odiseo era tan astuto, tan zorro, que ni siquiera la diosa del destino pudo penetrar en su interior. Tal vez se dio cuenta realmente de que las sirenas guardaban silencio, aunque esto ya no es comprensible con el entendimiento humano, y solo sostuvo el proceso ilusorio anterior ante ellas y los dioses como un escudo, por así decirlo. El diente de ballena. Un cuento de Jack London. En los primeros días de las Islas Fiji, John Starhurst entró en la casa misión del pueblecito de Rewa y anunció su propósito de propagar las enseñanzas de la Biblia a través de todo el archipiélago de Viti Levu. Viti Levu quiere decir país grande, y es la mayor de todas las islas del archipiélago. Aquí y allá, a lo largo de las costas, viven del modo más precario un grupo de misioneros, mercaderes y desertores de barcos balleneros. La devoción y la fe progresaban muy poco, nada, y algunas veces los al parecer convictos arrepentíanse de un modo lamentable. Jefes que presumían de ser cristianos y eran por tanto admitidos en la capilla, tenían la desesperante costumbre de dar al olvido cuanto habían aprendido para darse al placer de participar del banquete en el que la carne de algún enemigo servía de alimento. Comer a otro o ser comido por los demás era la única ley imperante en aquel país, la cual tenía trazas de perdurar eternamente en aquellas islas. Había jefes como Tanoa, Tuibeicoso y Tuiquilaquila que se habían comido cientos de seres humanos, pero entre estos glotones descollaba uno, llamado Ra Undreundre. Vivía en Takiraki y registraba cuidadamente sus banquetes. Una hilera de piedras colocadas delante de su casa marcaba el número de personas que se había comido. La hilera tenía una extensión de 250 pasos y las piedras sumaban un total de 872, representando cada una de ellas a una de las víctimas. La hilera hubiera llegado a ser mayor si no hubiese sucedido el que Ra Undreundre recibió un estacazo en la cabeza en una ligera escaramuza que hubo en Sorno, a continuación de la cual fue servido en la mesa de Naungabuli, cuya mediocre hilera de piedras alcanzó tan solo el exiguo total de 88. Los pobres misioneros, atacados por la fiebre, trabajaban arduamente esperando que el fuego de Pentecostés iluminara las almas de los salvajes. Pero los caníbales de Fiji se resistían a dejarse civilizar mientras tuvieran provisiones abundantes de carne humana. Por aquella época fue cuando John Starhurst proclamó su intención de enseñar la Biblia de costa a costa y su propósito de penetrar en las montañas del interior al norte de Rewa River. Los maestros indígenas lloraban silenciosamente. Sus compañeros misioneros trataron en vano de disuadirle. El rey de Rewa le advirtió que seguramente los montañeses le aplicarían, en cuanto lo vieran, el kaikai, esto es, que se lo comerían, y que el rey de Rewa, como cristiano, no tendría más remedio que declarar la guerra a los montañeses, que le vencerían a él, se lo comerían y luego entrarían a saco en Rewa, y por tanto esta guerra costaría cientos de víctimas. Más tarde, una comisión de jefes indígenas de allí mismo se entrevistaron con él. Starhurst les escuchó pacientemente, pero no cambió un ápice su decisión ni modo de pensar. A sus compañeros los misioneros les dijo que él no tenía vocación de mártir, pero que estaba seguro de que enseñando la Biblia en todo el Viti Levu no hacía más que cumplir un mandato divino, y que se creía el escogido por Dios para tal fin. Los mercaderes apelaron a objeciones y grandes argumentos para disuadirle de la idea, a todo lo cual él contestó: «Vuestras observaciones no tienen para mí valor alguno. Están inspiradas en el temor de los daños que en vuestras mercaderías se puedan causar.
Vosotros estáis muy interesados en ganar dinero y yo en salvar almas. Hay que salvar los habitantes de estas Islas Negras. John Starhurst no era un fanático. Hubiera sido él el primero en negar esta imputación. Era un hombre eminentemente sano y práctico. Estaba seguro de que su misión iba a ser un gran éxito, pues tenía la certeza de que la luz divina alumbraría las almas de los montañeses, provocando una sana revolución espiritual en todas las islas. En sus suaves ojos grises no había destellos de iluminado, pero sí se veía una inalterable resolución de la fe que tenía en el poder divino que era quien le guiaba. Un hombre tan solo aprobó la decisión de Starhurst. Era Ra-Batu, que le animaba en secreto y le ofreció guías hasta las primeras estribaciones de las montañas. El corazón de Ra-Batu, que había sido uno de los indígenas de peores instintos, comenzaba a emanar luz y bondad. Ya había hablado en varias ocasiones de querer convertirse en Lotu, cristiano, y hubiera tenido acceso a la pequeña capilla de los misioneros a no ser por sus 4 mujeres, a las cuales quería conservar. Pero había asegurado a Starhurst que sería monógamo tan pronto como su primera mujer, que a la sazón estaba muy enferma, muriese. John Starhurst comenzó su gran empresa por el río Regwa en una de las canoas de Ra-Batu. A distancia, recortándose la silueta en el cielo, divisábanse las montañas en las que se veían varias columnitas de humo. Starhurst las contemplaba con cierta impaciencia. Algunas veces rezaba en silencio, otras uníase a sus rezos un maestro indígena que le acompañaba. Narau, que así se llamaba, era Lotu desde hacía 7 años. Su alma había sido salvada del infierno por el doctor James Ellery Brown, el cual le había conquistado con unas plantas de tabaco, 2 mantas de algodón y una gran botella de un licor balsámico. A última hora, y después de cerca de 20 horas de solitaria meditación, Narau había tenido la inspiración de acompañar a Starhurst en su viaje de predicación por las montañas inhospitalarias. «Maestro, con toda seguridad te acompañaré», le había anunciado. El misionero le abrazó con gran alegría. No cabía duda de que Dios estaba con él, ya que con su ejemplo había decidido a un hombre tan pobre de espíritu como Narau, obligándole a seguirle. «Yo realmente no tengo valor, soy el más débil de los siervos del Señor», decía Narau durante la travesía del primer día de viaje en canoa. «Debes tener fe, mucha fe», replicaba animándole Starhurst. Otra canoa remontaba aquel mismo día el río Regwa, pero con 1 hora de retraso a la del misionero, y tomaba grandes precauciones para no ser vista. Iba ocupada por Erirola, primo mayor de Ra-Batu y su hombre de confianza. En un cestito, y siempre a la mano, llevaba un diente de ballena. Era un ejemplar magnífico. Tenía 6 pulgadas de largo, de bellísimas proporciones, y el marfil, con los años, había adquirido tonalidades amarillentas y purpúreas. El diente era propiedad de Ra-Batu, y en Fiji, cuando un diente de esa calidad intervenía en las cosas, éstas salían siempre a pedir de boca, pues es esta la virtud de los dientes de ballena. Cualquiera que sea el que acepta este talismán, no puede rehusar lo que se le pida antes o después de la entrega. Y no hay un solo indígena capaz de faltar al compromiso que al aceptarlo contrae. La petición puede ser de una vida humana hasta la más trivial de las alianzas o peticiones. Más allá, río arriba, en el pueblo de un jefe llamado Mongondro, John Starhurst descansó al final del segundo día de canoa. A la mañana siguiente, y acompañado por Narau, pensaba salir a pie hacia las humeantes montañas, que ahora, de cerca, eran verdes y aterciopeladas. Mongondro era viejo y pequeño, de modales afables y aspecto de elefantiasis. Por tanto, ya la guerra con sus turbulencias no le atraía. Recibió al misionero con cariñosas demostraciones.
le sentó a su mesa y discutió con él de materias religiosas. Mongondro tenía espíritu muy inquisitivo y rogó a Starhurst que le explicase el principio del mundo. Con verdadera unción y palabra precisa, relatóle el misionero el origen del mundo de acuerdo con el Génesis, y pudo observar que Mongondro estaba muy afectado. El pequeño y viejo jefe fumaba silenciosamente una pipa y, quitándola de entre sus labios, movió tristemente la cabeza. «No puede ser», dijo. «Yo, Mongondro, en mi juventud era un excelente carpintero, y aún así tardé 3 meses en hacer una canoa. Una pequeña canoa, muy pequeña. Y tú dices que toda la tierra y todo el agua la ha hecho un solo hombre». «Ya lo creo. Han sido hechas por Dios, por el único Dios verdadero», interrumpió Starhurst. «Es lo mismo», continuó Mongondro, «que toda la tierra, el agua, los árboles, los peces, los matorrales, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, hayan sido hechos en 6 días. No, no y no. Ya te he dicho que en mi juventud era muy hábil y tardé 3 meses en hacer una pequeña canoa. Y eso es una historia para chicos, pero que ningún hombre puede creerla». «Yo soy un hombre», dijo el misionero. «Seguro, tú eres un hombre, pero mi oscuro entendimiento no puede adivinar lo que tú piensas y crees. Pues yo te aseguro que creo firmemente que todo fue hecho en 6 días. «Eso dices tú, eso dices», replicaba humildemente el viejo caníbal. Cuando John Starhurst y Narau se fueron a dormir, entró en la cabaña Erirola, el cual, después de un discurso diplomático, entregó el diente de ballena a Mongondro. El jefe lo examinó. Era muy bonito y deseaba poseerlo, pero adivinando lo que le iban a pedir, no quiso aceptarlo y se lo devolvió a Erirola con grandes excusas. Al amanecer del día siguiente, Starhurst se dirigió a pie, calzado con sus hermosas botas altas de una sola pieza, precedido de un guía que le había proporcionado Mongondro, hacia las montañas. Seguíale el fiel Narau, y 1 milla detrás, y procurando no ser visto, iba Erirola, siempre con el cesto en el que llevaba guardado el famoso diente de ballena. Durante 2 días fue siguiendo los pasos del misionero y ofreciendo el diente a todos los jefes de los pueblos por donde pasaban. Pero ninguno quería aceptarlo, pues la oferta era hecha tan inmediatamente después de la llegada del misionero que, sospechando todos la petición que les iban a hacer a cambio del diente, rechazaban el magnífico presente. Íbanse internando demasiado en las montañas y Erirola optó por dirigirse, aprovechando pasos secretos y directos, a la residencia del Buli de Gatoca, rey de las montañas. El Buli no tenía noticias de la llegada del misionero y, como el diente era un soberbio y bello talismán, fue aceptado con grandes muestras de júbilo por parte de todos los que le rodeaban. Los asistentes estallaron en una especie de aplauso al posesionarse del diente el Buli, y grandes voces cantaban a coro. «Ah, woy, 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 ah, woy, 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 atabúa levu, woy, woy, amudúa, mudúa, mudúa». «Pronto llegará aquí un hombre blanco», comenzó a decir Erirola después de una breve pausa. «Es un misionero y llegará de un momento a otro. A Ra-Batu le gustaría tener sus botas, pues quiere regalárselas a su buen amigo Mongondro. Y también desearía que los pies se quedasen dentro de las botas, pues Mongondro es un pobre viejo y tiene los dientes estropeados. Asegúrate, gran Buli, de que los pies se queden dentro. El resto del misionero se puede quedar aquí». La alegría del regalo del diente se aminoró con tal petición, pero ya no había medio de rehusar. Estaba aceptado. «Una pequeñez como es un misionero no tiene importancia», replicó Erirola. «Tienes razón, no tiene importancia», dijo en alta voz el Buli.
Mongondro, tendrás las botas. Id vosotros 3 o 4 y traedme al misionero, teniendo cuidado de que las botas no se estropeen o se vayan a perder. Ya es tarde, exclamó Erirola. Escuchad, ya viene. A través de la maleza espesísima, John Starhurst, seguido de cerca por Narau, apareció. Las famosas botas se habían llenado de agua al vadear el río y arrojaban finísimos surtidores a cada paso que daba. En la mirada del misionero se leía la voluntad y el deseo de vencer. Tan convencido estaba de que su misión era inspiración divina que no tenía ni la más ligera sombra de miedo, a pesar de que sabía que él era el primer hombre blanco que se había atrevido a penetrar en los inexpugnables dominios de Gatoca. John Starhurst vio al bully salir de su casa seguido de su séquito de montañeses. «Te traigo buenas nuevas», dijo saludando el misionero. «¿Quién ha sido el que te ha enviado?», preguntó el bully sorda y pausadamente. «Dios». «Ese nombre es nuevo en Viti Levu», replicó el bully. «¿De qué islas, pueblos o chozas es jefe ese que tú dices?» «Es el jefe de todas las islas, pueblos, chozas y mares», contestó solemnemente Starhurst. «Es el supremo dueño y señor de cielo y tierra, y yo he venido aquí a traerte su palabra». «¿Me envía por tu conducto, dientes de ballena?», replicó insolentemente el bully. «No, pero mucho más valioso que los dientes de ballena es...» «Entre jefes esa es la costumbre», interrumpió el bully. «Tu jefe o es un negro despreciable o tú eres un gran idiota por haberte atrevido a venir a estas montañas con las manos vacías. Mira, fíjate, otro mucho más generoso ha venido a verme antes que tú». Y diciendo esto, le mostró el diente de ballena que acababa de aceptar de manos de Erirola. Narau empezó a desfallecer y a sentirse angustiado. «Es el diente de ballena de Ra-Batu», le dijo al oído a Starhurst. «Lo conozco muy bien, y ahora sí que no tenemos salvación». «Un obsequio muy estimable», contestó el misionero pasándose la mano por sus largas barbas y ajustándose las gafas. «Ra-Batu se las ha arreglado de modo que seamos bien recibidos». Pero Narau no las tenía todas consigo y disimuladamente empezó a alejarse de Starhurst, olvidando sus promesas de fidelidad hechas al empezar la temeraria aventura. «Ra-Batu será Lotu dentro de muy poco tiempo», empezó a decir el misionero. «Y yo he venido a que tú también te hagas Lotu». «No necesito nada de ti», contestó orgullosamente el bully. «Y es mi decisión que mueras hoy mismo». El bully hizo una seña a uno de sus montañeses, quien avanzó haciendo filigranas en el aire con su maza de guerra. Narau, viendo el pleito perdido, corrió a ocultarse entre unas chozas donde estaban las mujeres y los chicos. Pero John Starhurst se abalanzó hacia su ejecutor por debajo de la masa y consiguió rodearle el cuello con sus brazos. En esta ventajosa posición comenzó a argumentarle. Defendía su vida, ya lo sabía, pero la defendía sin nerviosidades ni miedo. «Cometerás un pecado muy grande si me matas», decía a su verdugo. «Yo no te he hecho ningún daño, ni a ti ni al bully». Tan bien agarrado estaba al cuello del montañés que los demás no se atrevían a dejar caer sus mazas por miedo a equivocarse de cabeza. «Soy John Starhurst», continuó con calma. «He estado trabajando 3 años sin aceptar remuneración alguna en las islas Fiji. He venido aquí para vuestro bien. ¿Por qué me queréis matar? Mi muerte no beneficiará a ningún hombre». El bully echó una mirada a su diente de ballena. Estaba bien pagada la muerte del misionero. Este se encontraba rodeado de una masa de salvajes desnudos que hacían grandes esfuerzos por acercarse a la presa. El canto fúnebre predecesor del banquete de carne humana empezó a dejarse oír, adquiriendo tales tonalidades que ahogaban por completo la voz del misionero.
Tan hábilmente plegaba éste su cuerpo al del montañés que no había medio de asestarle el golpe de gracia. Erirola sonreía y el bully se exasperaba. «Fuera vosotros», gritó. «Heroica historia para que la vayan contando por la costa una docena de hombres como vosotros. Y un misionero sin armas tan débil como una mujer puede más que todos juntos». «Oh, gran bully, y podré más que tú también», gritó Starhurst, dominando a duras penas el griterío de los salvajes. «Mis armas son la verdad y la justicia, y no hay hombre que las resista». «Ven hacia mí, entonces», contestó el bully. «La mía no es más que una pobre y miserable masa de guerra, y según tú dices, no es capaz de vencerte». El grupo separóse de él, y John Starhurst quedó solo frente al bully, que se apoyaba en su enorme y nudosa masa guerrera. «Ven a mí, hombre misionero, y vénceme», gritaba el rey de las montañas desafiándole. «Aún así te venceré», contestó John, limpiando los cristales de sus gafas y guardándolas cuidadosamente mientras avanzaba. El bully levantó la masa. «En primer lugar te diré que mi muerte no te proporcionará provecho alguno». «Dejo la respuesta a mi masa», contestó el bully. Y a cada tema que el misionero tocaba, respondía en la misma forma, sin dejar de observarle con atención para prevenirse del habilidoso abrazo. Entonces, y únicamente entonces, comprendió John Starhurst que su muerte era inevitable. Pero llevado de su arraigada fe, se arrodilló y empezó a invocar al cielo como si esperase algún milagro. «Perdónales, que no saben lo que hacen», decía como si estuviese en contacto con la divinidad. «Dios mío, ten compasión de Fidji. Oh Jehová, óyenos. Por él, por su hijo, compadécete de Fidji. Tú eres grande y todopoderoso para salvarles. Sálvales, oh Dios mío. Salva a los pobres caníbales de Fidji». El bully impaciente dijo: «Ahora te voy a contestar». Levantó la masa sobre la cabeza del misionero, haciéndola con las dos manos. Narau, que estaba escondido, oyó el golpe del mazo contra la cabeza y se estremeció intensamente. Después, la salvaje y fúnebre sinfonía volvía a resonar en las montañas y comprendió Narau que su amado maestro había muerto y que su cuerpo era arrastrado a la hoguera para ser condimentado. Escuchó y percibió las palabras de la fúnebre canción. «Arrástrame suavemente, arrástrame suavemente. Soy el campeón de mi patria. Dad las gracias, dad las gracias». A continuación, una sola voz cantaba: «¿Dónde está el hombre valiente?». 100 voces contestaban a coro: «Será arrastrado a la hoguera y asado». Y cantaba de nuevo la voz que había interrogado: «¿Dónde está el hombre cobarde?». Y las 100 voces vociferaban: «Se ha ido a contarlo, se ha ido a contarlo». Narau gemía angustiado. Las palabras de la canción salvaje eran ciertas. Él era el cobarde. Ya no le restaba más que huir, correr, ir a contar lo sucedido. Misa de Gallo. Un cuento de Joaquín Machado de Asís. Nunca pude entender la conversación que tuve con una señora hace muchos años. Tenía yo 17, ella 30. Era noche de Navidad. Había acordado con un vecino ir a la misa de gallo y preferí no dormirme. Quedamos en que yo lo despertaría a medianoche. La casa en la que estaba hospedado era la del escribano Meneses, que había estado casado en primeras nupcias con una de mis primas. La segunda mujer, Concepción, y la madre de ésta
me acogieron bien cuando llegué de Mangaratiba a Río de Janeiro, unos meses antes, a estudiar preparatoria. Vivía tranquilo en aquella casa soleada de la Rúa do Senado, con mis libros, unas pocas relaciones, algunos paseos. La familia era pequeña: el notario, la mujer, la suegra y 2 esclavas. Eran de viejas costumbres. A las 10 de la noche toda la gente se recogía en los cuartos. A las 10:30 la casa dormía. Nunca había ido al teatro, y en más de una ocasión, escuchando a Meneses decir que iba, le pedí que me llevase con él. Esas veces la suegra gesticulaba y las esclavas reían a sus espaldas. Él no respondía. Se vestía, salía y solamente regresaba a la mañana siguiente. Después supe que el teatro era un eufemismo. Meneses tenía amoríos con una señora separada del esposo y dormía fuera de casa una vez por semana. Concepción sufría al principio con la existencia de la concubina, pero al fin se resignó, se acostumbró y acabó pensando que estaba bien hecho. Qué buena Concepción. La llamaban Santa y hacía justicia al mote porque soportaba muy fácilmente los olvidos del marido. En verdad era de un temperamento moderado, sin extremos, ni lágrimas ni risas. En el capítulo del que trato parecía mahometana. Bien habría aceptado un harén con las apariencias guardadas. Dios me perdone si la juzgo mal. Todo en ella era atenuado y pasivo. El propio rostro era mediano, ni bonito ni feo. Era lo que llamamos una persona simpática. No hablaba mal de nadie, perdonaba todo. No sabía odiar. Puede ser que ni siquiera supiera amar. Aquella noche el escribano había ido al teatro. Era por los años 1861 o 1862. Yo debería de estar ya en Mangaratiba de vacaciones, pero me había quedado hasta Navidad para ver la misa de gallo en la corte. El autor alude a la ciudad de Río de Janeiro, por esos años capital del imperio bajo el reinado de don Pedro II. La familia se recogió a la hora de costumbre. Yo permanecí en la sala del frente, vestido y listo. De ahí pasaría al corredor de la entrada y saldría sin despertar a nadie. Había 3 copias de las llaves de la puerta. Una la tenía el escribano, yo me llevaría otra y la tercera se quedaba en casa. Pero, señor Nogueira, ¿qué hará usted todo este tiempo?, me preguntó la madre de Concepción. Leer, doña Ignacia. Llevaba conmigo una novela, Los 3 mosqueteros, en una vieja traducción del Jornal do Comercio. Me senté en la mesa que estaba en el centro de la sala y a la luz de un quinqué, mientras la casa dormía, subí una vez más al magro caballo de D'Artagnan y me lancé a la aventura. Dentro de poco estaba yo ebrio de Dumas. Los minutos volaban, muy al contrario de lo que acostumbran hacer cuando son de espera. Oí que daban las 11, apenas, de casualidad. Mientras tanto, un pequeño rumor adentro llegó a despertarme de la lectura. Eran unos pasos en el corredor que iba de la sala al comedor. Levanté la cabeza. Enseguida vi un bulto asomarse en la puerta. Era Concepción. ¿Todavía no se ha ido?, preguntó. No, parece que aún no es medianoche. ¡Qué paciencia! Concepción entró en la sala. Arrastraba las chinelas. Traía puesta una bata blanca mal ceñida a la cintura. Era delgada. Tenía un aire de visión romántica, como salida de mi novela de aventuras. Cerré el libro. Ella fue a sentarse en la silla que quedaba frente a mí, cerca de la otomana. Le pregunté si la había despertado sin querer, haciendo ruido, pero ella respondió enseguida. No, ¿cómo cree? Me desperté yo sola. La encaré y dudé de su respuesta. Sus ojos no eran de alguien que se acabara de dormir. Parecían no haber empezado el sueño.
Sin embargo, esa observación, que tendría un significado en otro espíritu, yo la deseché de inmediato, sin advertir que precisamente tal vez no durmiese por mi causa y que mintiese para no preocuparme o enfadarme. Ya dije que ella era buena, muy buena. Pero la hora ya debe de estar cerca. Qué paciencia la suya de esperar despierto mientras el vecino duerme. Y esperar solo. ¿No le dan miedo las almas del otro mundo? Observé que se asustaba al verme. Cuando escuché pasos me pareció raro, pero usted apareció enseguida. ¿Qué estaba leyendo? No me diga, ya sé. Es la novela de los mosqueteros. Justamente, es muy bonita. ¿Le gustan las novelas? Sí. ¿Ya leyó La Morenita? ¿Del doctor Macedo? La tengo allá en Mangarativa. A mí me gustan mucho las novelas, pero leo poco, por falta de tiempo. ¿Qué novelas ha leído? Comencé a nombrar algunas. Concepción me escuchaba con la cabeza recargada en el respaldo. Metía los ojos entre los párpados a medio cerrar, sin apartarlos de mí. De vez en cuando se pasaba la lengua por los labios para humedecerlos. Cuando terminé de hablar no me dijo nada. Nos quedamos así algunos segundos. Enseguida vi que enderezaba la cabeza, cruzaba los dedos y se apoyaba sobre ellos mientras los codos descansaban en los brazos de la silla. Todo esto lo había hecho sin desviar sus astutos ojos grandes. Tal vez esté aburrida, pensé, y luego añadí en voz alta. Doña Concepción, creo que va llegando la hora, y yo... No, todavía es temprano. Acabo de ver el reloj. Son las 11:30. Hay tiempo. ¿Usted, si no duerme de noche, es capaz de no dormir de día? Lo he hecho. Yo no. Si no duermo una noche, al otro día no soporto. Aunque sea media hora, debo dormir. Pero también es que me estoy haciendo vieja. Qué vieja ni qué nada, doña Concepción. Mi expresión fue tan emotiva que la hizo sonreír. Habitualmente sus gestos eran lentos y sus actitudes tranquilas. Sin embargo, ahora se levantó rápido, fue al otro lado de la sala y dio unos pasos entre la ventana de la calle y la puerta del despacho de su marido. Así, con su desaliño honesto, me daba una impresión singular. A pesar de que era delgada, tenía no sé qué cadencia en el andar, como alguien que le cuesta llevar el cuerpo. Ese gesto nunca me pareció tan de ella como en aquella noche. Se detenía algunas veces, examinaba una parte de la cortina o ponía en su lugar algún adorno de la vitrina. Al fin se detuvo ante mí con la mesa de por medio. El círculo de sus ideas era estrecho. Volvió a su sorpresa de encontrarme despierto, esperando. Yo le repetí lo que ella ya sabía, es decir, que nunca había oído la misa de gallo en la corte y no me la quería perder. Es la misma misa de pueblo. Todas las misas se parecen. Ya lo creo, pero aquí debe haber más lujo y más gente también. Oiga, la Semana Santa en la corte es más bonita que en los pueblos. ¿Y qué decir de las fiestas de San Juan y las de San Antonio? Poco a poco se había inclinado. Apoyaba los codos sobre el mármol de la mesa y metía el rostro entre sus manos abiertas. No traía las mangas abotonadas, le caían naturalmente, y le vi la mitad de los brazos muy claros y menos delgados de lo que se podría suponer. Aunque el espectáculo no era una novedad para mí, tampoco era común. En aquel momento, sin embargo, la impresión que tuve fue fuerte. Sus venas eran tan azules que, a pesar de la poca claridad, podía contarlas desde mi lugar. La presencia de Concepción me despertó aún más que la del libro. Continué diciendo lo que pensaba de las fiestas de pueblo y de ciudad y de otras cosas que se me ocurrían. Hablaba enmendando los temas, sin saber por qué, variándolos y volviéndolos a los primeros, y riendo para hacerla sonreír y ver sus dientes que lucían tan blancos, todos iguales.
Sus ojos no eran exactamente negros, pero sí oscuros. La nariz, seca y larga, un poquito curva, le daba a su cara un aire interrogativo. Cuando yo subía el tono de voz, ella me reprimía. Más bajo, mamá puede despertarse. Y no salía de aquella posición que me llenaba de gusto, tan cerca quedaban nuestras caras. Realmente no era necesario hablar en voz alta para ser escuchado. Murmurábamos los dos, yo más que ella, porque hablaba más. Ella a veces se quedaba seria, muy seria, con la cabeza un poco torcida. Finalmente se cansó, cambió de actitud y de lugar. Dio la vuelta y vino a sentarse a mi lado en la otomana. Volteé y pude ver de reojo la punta de las chinelas. Pero fue solo el tiempo que a ella le llevó sentarse. La bata era larga y se las tapó enseguida. Recuerdo que eran negras. Concepción dijo bajito: mamá está lejos, pero tiene el sueño muy ligero. Si despierta ahora, pobre, se le va a ir el sueño. Yo también soy así. ¿Cómo? Preguntó ella inclinando el cuerpo para escuchar mejor. Fui a sentarme en la silla que quedaba al lado de la otomana y le repetí la frase. Se rió de la coincidencia. También ella tenía el sueño ligero. Éramos 3 sueños ligeros. Hay ocasiones en que soy igual a mamá. Si me despierto me cuesta dormir de nuevo. Doy vueltas en la cama a lo tonto. Me levanto, enciendo una vela, paseo, vuelvo a acostarme y nada. ¿Fue lo que le pasó hoy? No, me interrumpió ella. No entendí la negativa. Puede ser que ella tampoco la entendiera. Agarró las puntas del cinturón de la bata y se pegó con ellas sobre las rodillas. Es decir, la rodilla derecha, porque acababa de cruzar las piernas. Después habló de una historia de sueños y me aseguró que únicamente había tenido una pesadilla cuando era niña. Quiso saber si yo las tenía. La charla se fue hilvanando así lentamente, largamente, sin que yo me diese cuenta ni de la hora ni de la misa. Cuando acababa una narración o una explicación, ella inventaba otra pregunta u otro tema y yo tomaba de nuevo la palabra. De vez en cuando me reprimía. Más bajo, más bajo. Había también unas pausas. 2 o 3 veces me pareció que dormía, pero sus ojos cerrados por un instante se abrían luego, sin sueño ni fatiga, como si los hubiese cerrado para ver mejor. Una de esas veces, creo, se dio cuenta de lo embebido que estaba yo de su persona, y recuerdo que los volvió a cerrar, no sé si rápido o despacio. Hay impresiones de esa noche que me aparecen truncadas o confusas. Me contradigo, me cuesta trabajo. Una de esas que todavía tengo frescas es que de repente ella, que apenas era simpática, se volvió linda, lindísima. Estaba de pie con los brazos cruzados. Yo, por respeto, quise levantarme. No lo permitió. Puso una de sus manos en mi hombro y me obligó a permanecer sentado. Pensé que iba a decir alguna cosa, pero se estremeció como si tuviese un escalofrío. Me dio la espalda y fue a sentarse en la silla en donde me encontrara leyendo. Desde allí lanzó la vista por el espejo que quedaba encima de la otomana. Habló de 2 grabados que colgaban en la pared. Estos cuadros se están haciendo viejos. Ya le pedí a Chiquiño que compremos otros. Chiquiño era el marido. Los cuadros hablaban del asunto principal de este hombre. Uno representaba a Cleopatra. No recuerdo el tema del otro. Eran mujeres, vulgares ambos. En aquel tiempo no me parecieron feos. Son bonitos, dije. Son bonitos, pero están manchados. Y además, para ser francos, yo preferiría 2 imágenes, 2 santas. Estas se ven más apropiadas para cuarto de muchacho o de barbero. ¿De barbero? Usted no ha ido a ninguna barbería. Pero me imagino que los clientes, mientras esperan, hablan de señoritas y de enamoramientos.
y naturalmente el dueño de la casa les alegra la vista con figuras bonitas. En casa de familia es que no me parece que sea apropiado. Es lo que pienso, pero yo pienso muchas cosas, así, raras. Sea lo que sea, no me gustan los cuadros. Yo tengo una Nuestra Señora de la Concepción, mi patrona, muy bonita, pero es escultura. No se puede poner en la pared, ni yo quiero. Está en mi oratorio. La idea del oratorio me trajo la de la misa. Me recordó que podría ser tarde y quise decirlo. Creo que llegué a abrir la boca, pero luego la cerré para escuchar lo que ella contaba con dulzura, con gracia, con tal languidez que le provocaba pereza a mi alma y la hacía olvidarse de la misa y de la iglesia. Hablaba de sus devociones de niña y señorita. Después se refería a unas anécdotas, historias de paseos, reminiscencias de Paquetá, una isla distante unas pocas millas de la bahía de Guanabara, todo mezclado, casi sin interrupción. Cuando se cansó del pasado, habló del presente, de los asuntos de la casa, de los cuidados de la familia, que, desde antes de casarse, le habían dicho que eran muchos, pero no eran nada. No me contó, pero yo sabía que se había casado a los 27 años. Y ahora no se cambiaba de lugar, como al principio, y casi no salía de la misma actitud. No tenía los grandes ojos largos y empezó a mirar a lo tonto hacia las paredes. Necesitamos cambiar el tapiz de la sala, dijo poco después, como si hablara consigo misma. Estuve de acuerdo para decir alguna cosa, para salir de la especie de sueño magnético, o lo que sea que fuere, que me cohibía la lengua y los sentidos. Quería, y no, acabar la charla. Hacía un esfuerzo para desviar mis ojos de ella y los desviaba por un sentimiento de respeto. Pero la idea de que pareciera que me estaba aburriendo, cuando no lo era, me llevaba de nuevo los ojos hacia Concepción. La conversación moría. En la calle el silencio era total. Llegamos a quedarnos por algún tiempo, no puedo decir cuánto, completamente callados. El rumor, único y escaso, era un roído de ratón en el despacho, que me despertó de aquella especie de somnolencia. Quise hablar de ello, pero no encontré la manera. Concepción parecía divagar. Un golpe en la ventana por fuera y una voz que gritaba: «¡Misa de gallo! ¡Misa de gallo!». «Allí está su compañero. ¡Qué gracioso! Usted quedó en ir a despertarlo y es él quien viene a despertarlo a usted. Vaya, que ya debe de ser la hora. Adiós». «¿De verdad?», pregunté. «Claro». «Misa de gallo», repitieron desde afuera golpeando. «Vaya, vaya, no se haga esperar. La culpa ha sido mía. Adiós, hasta mañana». Y con la misma cadencia del cuerpo, Concepción entró por el corredor adentro. Pisaba mansamente. Salí a la calle y encontré al vecino que me esperaba. Nos dirigimos de allí a la iglesia. Durante la misa, la figura de Concepción se interpuso más de una vez entre el sacerdote y yo. Que se disculpe esto por mis 17 años. A la mañana siguiente, en la comida, hablé de la misa de gallo y de la gente que estaba en la iglesia, sin excitar la curiosidad de Concepción. Durante el día la encontré como siempre, natural, benigna, sin nada que hiciera recordar la charla de la víspera. Para Año Nuevo fui a Mangaratiba. Cuando regresé a Río de Janeiro, en marzo, el escribano había muerto de una apoplejía. Concepción vivía en Engenho Novo, pero no la visité ni me la encontré. Más tarde escuché que se había casado con el escribiente sucesor de su marido. El disco de la muerte. Un cuento de Mark Twain.
Eran los tiempos de Oliver Cromwell. El coronel Mayfair, a sus 30 años, era el oficial más joven entre las filas del ejército de la Commonwealth británica. Pese a su juventud, ya era un soldado veterano y curtido en la lucha, pues desde la temprana edad de los 17 llevaba enrolado en el ejército. Tras batirse en un sinfín de batallas, se había ganado los galones, así como la admiración de hombres, por el valor demostrado en el campo de batalla. Pero ahora se enfrentaba ante un grave problema. Una sombra se cernía sobre su fortuna. La triste noche de invierno había cerrado. El coronel y su joven esposa habían agotado en una larga conversación el tema de sus preocupaciones y esperaban los acontecimientos. Sabían que esta espera no sería larga. Lo sabían demasiado. Y este pensamiento hacía temblar a la pobre mujer. Tenían una criatura de 7 años, Abigail. Dentro de breves instantes iba a aparecer para darles las buenas noches y ofrecer su frente cándida al beso de despedida. El coronel dijo a su mujer: «Enjuga tus lágrimas, querida, y en atención a ella tratemos de parecer felices. Olvidemos por un momento la desgracia que va a herirnos». «Tienes razón. Aceptemos nuestro destino. Soportémoslo con valor y resignación». Ahí está Abby. Una preciosa niñita de ensortijados cabellos, vestida con un largo camisón, se deslizó por la puerta y corrió hacia el coronel, que la estrechó contra su pecho y la besó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Pero papá, no debes besarme así, me enredas todo el pelo». «Oh, lo siento mucho, mucho. ¿Me perdonas, querida?» «Naturalmente, papá. ¿Pero te pesa verdaderamente lo que has hecho? ¿Pero te pesa de veras, no en broma?» «Eso lo puedes ver tú misma, Abby». Y se cubrió el rostro con las manos, fingiendo estar llorando. La niña, llena de remordimientos, al ver que era causante de un pesar tan profundo, rompió a llorar y quiso apartar las manos de su padre diciendo: «Oh, papá, no llores así. Yo no he querido hacerte sufrir. No volveré a hacerlo». Y al separar las manos de su padre, descubrió inmediatamente sus ojos risueños y exclamó: «Oh, papá malo, no llorabas. Te estabas burlando de mí. Ahora me voy con mamá». Y hacía esfuerzos para bajarse de las rodillas del padre, pero éste la estrechaba entre sus brazos. «No, querida, quédate conmigo. He sido malo, lo reconozco, y no lo haré nunca más. Tus lágrimas están secas ahora, y ni uno solo de tus rizos está deshecho. Solo falta que me digas qué es lo que quieres». Un instante después, la alegría había reaparecido y brillaba en el rostro de la niña. Acariciando las mejillas de su padre, Abby eligió el castigo. «Un cuento, un cuento». «Ch». Los padres callaron por un momento y, reteniendo la respiración, aplicaron el oído. Se oía un rumor vago de pasos entre 2 ráfagas del vendaval. Las pisadas, aproximándose cada vez más a la casa, pasaron por delante de ésta y se alejaron. El coronel y su esposa exhalaron un suspiro de alivio y el padre dijo a la niña: «¿Un cuento es lo que quieres? ¿Alegre o triste?» «Papá», dijo Abby, «no hay que contarme siempre cuentos alegres. La niñera me ha dicho que no todos son rosas en la vida, que hay también en ellas momentos tristes, muy tristes. ¿Es cierto eso?». La madre suspiró y esa reflexión de su hija no hizo sino reavivar su pena. El padre respondió con dulzura: «Es cierto, hija mía. Pesares nunca faltan. Eso es un fastidio, pero es así». «Oh, papá, entonces cuéntame un cuento terrible, uno que nos haga temblar y creer que nos está sucediendo a nosotros mismos». «Bueno, había una vez 3 coroneles». «¡Oh, qué bueno! Yo sé muy bien lo que es un coronel, porque tú eres un coronel, papá». «Y en una batalla habían cometido un acto grave de indisciplina.
Se les había mandado que simulasen el ataque de una fuerte posición del enemigo, pero con la orden terminante de que no se comprometiesen. Ese ataque no tenía más objeto que distraer al enemigo, atraerlo hacia otro sitio y facilitar así la retirada de las tropas de la República. Pero, llevados por su entusiasmo, los 3 coroneles se excedieron en su misión, porque cambiaron ese simulacro de ataque en un verdadero asalto. Conquistaron la plaza y ganaron el honor de la jornada y la batalla. El general en jefe, furioso por esta desobediencia, los felicitó por la hazaña y los mandó después a Londres para que los juzgasen. ¿Es el gran general Cromwell, papá? Sí. Oh, papá, yo lo he visto, y cuando pasa por delante de casa, tan grande sobre su caballo tan hermoso, a la cabeza de sus soldados, es tan... no sé cómo decir qué es. Los coroneles prisioneros llegaron a Londres. Se les dejó en libertad bajo palabra de honor y se les permitió que fuesen a ver a sus familias por última. ¿Quién anda allá afuera? Los padres aplicaron el oído. Otra vez los pasos, que como un momento antes sonaron delante de la casa y se alejaron. La madre apoyó su cabeza en el hombro de su marido para disimular su palidez. Llegaron esta mañana. La niña abrió desmesuradamente los ojos. ¿Entonces, papá, es un cuento cierto? Sí, hija mía. Oh, qué suerte. Así es mucho más interesante. Sigue, papá. ¿Cómo, mamá? ¿Estás llorando? No es nada, hija mía. Pero no llores, mamá. Ya verás que todo acabará bien. Todos los cuentos acaban siempre bien. Al principio los llevaron a la torre antes de permitirles que fueran a sus casas. En la torre el Consejo de Guerra estuvo juzgándolos durante 1 hora, los declaró culpables y los condenó a ser fusilados. ¿Los conoces tú, papá? Sí, hija mía. Oh, ¿cómo querría conocerlos yo también? A mí me gustan los coroneles. ¿Crees tú que me permitirían que los besara? La voz del coronel temblaba un poco cuando respondió. Uno de ellos te lo permitiría con seguridad, hija mía. Vaya, bésame a mí por él. Ahí está, papá. Y estos otros 2 besos son para los otros 2 coroneles. Sigue, papá. Todo el mundo estaba muy triste. Todos sentían mucha pena en ese consejo de guerra. De modo que fueron a buscar al general en jefe, aseguraron que habían cumplido con su deber y le pidieron gracia para 2 de los coroneles, para que solo uno de ellos fuese fusilado. Pero el general en jefe acogió muy mal esta proposición. Si ustedes han cumplido su deber, les dijo, si han obrado de acuerdo con su conciencia, ¿por qué tratan ahora de influir en mi decisión en menoscabo de mi honor de general? Entonces ellos le respondieron que lo que le proponían lo harían ellos mismos si estuvieran en su lugar y tuvieran como él en sus manos la noble prerrogativa de la clemencia. Este argumento lo impresionó. Se contuvo y meditó un momento. Su rostro parecía entonces menos sombrío. Después les pidió que esperasen y se retiró a su casa. Volvió luego diciendo: que echen suertes para decidir la cuestión. 2 de ellos serán indultados. ¿Y echaron suertes, papá? No, no echaron suertes. Se negaron a hacerlo porque consideraron que el que perdiese se habría condenado a sí mismo a muerte voluntariamente, y eso sería un suicidio, fuese como fuese. Al comunicar esta respuesta, agregaron que estaban preparados, que se podía dar cumplimiento a la sentencia. ¿Y eso qué quiere decir, papá? Que los 3 iban a ser fusilados. Silencio. ¿Qué es lo que oigo? ¿Será? No, son pasos. Abran, en nombre del general en jefe. ¡Oh, qué bueno, papá! Son soldados. Me gustan tanto los soldados. Déjame que vaya a abrirles la puerta yo misma. La niña bajó rápidamente
corrió a la puerta y la abrió, diciendo alborozada: «Entren, entren. Aquí están, papá. Los conozco bien a los granaderos». Los hombres entraron, se alinearon presentando las armas y el oficial que los mandaba saludó. El coronel correspondió al saludo con la cabeza alta. Su esposa, al lado de él, pálida y con las facciones trastornadas, se esforzaba por dominar su dolor, que ninguna señal exterior dejaba adivinar. La niña contemplaba la escena con grandes ojos sorprendidos. Un prolongado y silencioso abrazo del padre, de la madre, de la hija. Eso fue todo. Después se oyó la orden: «A la torre, media vuelta, marchen». Entonces el coronel, rodeado por los granaderos, salió de la casa con paso firme y nervioso. La puerta se cerró tras él. «Oh, mamá, qué bien ha concluido el cuento. Bien te lo había dicho yo. Y ahora se van a la torre y papá verá a los coroneles y...» «Ah, ven a mis brazos, pobre inocente criatura». Al día siguiente, la madre, quebrantada por la emoción, no pudo levantarse. Los médicos y enfermeras que rodeaban el lecho cuchicheaban de tiempo en tiempo, bajando la voz todo lo posible. Se prohibió a Abby el acceso a la habitación, explicándosele que su madre estaba enferma. La mandaron a la puerta de la calle para que se entretuviese. Arropada en sus abrigos de invierno, la niña salió y estuvo un rato jugando en la acera. Pero enseguida, al pensar en su madre, se dijo que no estaría bien hecho dejar que su padre ignorase lo que estaba pasando en la casa. Había que ir a la torre y darle noticias de lo que ocurría. ¿Por qué no iría ella misma? Una hora más tarde, el Consejo de Guerra volvía a reunirse en presencia del general en jefe. Este estaba tieso y hosco, con las manos crispadas sobre la mesa, e hizo ademán de que se podía hablar. El relator dijo entonces: «Les hemos rogado empeñosamente que reflexionen. Hemos insistido en esto a todo trance, pero ellos no ceden. No quieren absolutamente echar suertes. Prefieren morir». La fisonomía del protector se oscureció, pero sus labios no se movieron. Después de un momento de meditación, habló: «No morirán los tres. La suerte se encargará de decidir por ellos». Los presentes sintieron una impresión de alivio al oír estas palabras. «Háganles entrar, que se coloquen uno al lado del otro con la cara contra la pared y las manos a la espalda, y avísenme cuando estén listos». Al quedarse solo, el protector se sentó y momentos después dio una orden a uno de los guardias: «Haga entrar aquí a la primera criatura que pase por la calle». El hombre volvió enseguida trayendo de la mano a Abby, cuyas ropas estaban ligeramente cubiertas de nieve. La niña se acercó resueltamente al Lord Protector, ese personaje formidable cuyo solo nombre hacía temblar las ciudades y a los grandes de la tierra, y sin vacilar se trepó sobre sus rodillas y le dijo: «Yo lo conozco a usted, señor. Usted es el general en jefe. Lo he visto cuando pasaba por delante de mi casa. Todo el mundo tiene miedo de usted, pero yo no, porque usted no parecía enfadado cuando me miró. ¿Se acuerda?». Una sonrisa se dibujó sobre las facciones severas del protector, que trató de salir diestramente del paso respondiendo: «Sí, querida, es muy posible, pero...». La niña le interrumpió con un reproche: «Ya veo, no me recuerda. Dígame francamente que se ha olvidado. Sin embargo, yo me acuerdo siempre». «Bueno, sí, pero te prometo que no te volveré a olvidar, queridita. Te doy mi palabra de honor. Me perdonarás por esta vez, ¿no es cierto? Pídeme lo que quieras». «Sí, le perdono. Pero no sé cómo ha podido olvidar usted todo eso. Debe usted tener muy poca memoria. Yo también a veces no tengo memoria». En ese momento se oyó un ruido cada vez más cercano,
como el paso de una partida de soldados en marcha. «Soldados, soldados, yo quiero verlos». «Los verás, hija mía, pero espera un momento. Tengo que pedirte una cosa». Entró un oficial que saludó y dijo: «Alteza, allí están». Volvió a saludar y se retiró. El Lord Protector dio entonces a Abby 3 pequeños discos de cera, 2 blancos y 1 rojo. Este último iba a condenar a muerte al coronel que lo recibiera. «Oh, qué bonito es el ro. ¿Son para mí?» «No, hija mía, son para otras personas». Alza la punta de esa cortina y verás detrás una puerta abierta. Entra por ella y encontrarás 3 hombres en línea, de cara contra la pared, y con las manos a la espalda. Esas manos están abiertas para recibir estos discos. Pon uno de estos discos en cada una de ellas. Después vuelve aquí. Abby desapareció detrás de la cortina y el protector quedó solo. Con expresión satisfecha se dijo entonces a sí mismo: «En mi alma y conciencia, esta buena idea acaba de serme inspirada por ese que no niega nunca su apoyo a los que acuden a él en los casos difíciles». La niña dejó caer la cortina detrás de ella y se detuvo un momento a contemplar la escena del tribunal. Miró atentamente a los soldados y a los prisioneros. «Pero aquí hay uno que es papá», exclamó. «Lo conozco aunque esté de espaldas. A él le daré el disco más bonito». Se adelantó con paso resuelto. Puso los discos en las manos abiertas y después, mirando a su padre por debajo del brazo de éste, le gritó con voz radiante de alegría: «Papá, papá, mira pues lo que te he dado. Yo soy quien te lo ha dado». El coronel miró el disco fatal y, cayendo de rodillas, estrechó a su inocente verdugo contra su corazón, loco de dolor y de amor. Los soldados, los oficiales y los prisioneros ya libres, todos se quedaron paralizados ante la intensidad de esta tragedia. La terrible escena les partía el corazón y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloraron sin falsa vergüenza. Reinaba un silencio solemne. El oficial de guardia se levantó visiblemente conmovido y, tocando el hombro al sentenciado, le dijo con dulzura: «Mi misión es muy penosa, señor, pero mi deber exige». «¿Exige qué?», preguntó la niña. «Exige que me lo lleve. Lo siento mucho». «¿Que se lo lleve a dónde?» A otra parte de la fortaleza». «Oh, no, eso no puede ser, porque mamá está muy enferma y papá tiene que ir ahora a casa». Abby se precipitó hacia su padre y le tomó las manos. «Vamos, papá, vamos, yo estoy ya preparada». «Mi pobre hija, no puedo. Tengo que seguirlos». La niña echó a su alrededor una mirada de sorpresa. Después fue a plantarse delante del oficial y, asentando el pie en el suelo con indignación, le dijo: «Le repito que mamá está enferma». «Ah, pobrecita. Bien quisiera no hacerlo, pero tengo que llevármelo. Atención, guardias, presenten armas». Abby había desaparecido veloz como un relámpago. Un instante después volvía trayendo al general en jefe de la mano. Ante este dramático espectáculo todos se estremecieron. Los oficiales saludaron en tanto que los soldados presentaban sus armas. «Dígales que lo dejen. Mamá está enferma y papá tiene que ir a verla. Yo se lo he dicho, pero a mí no quieren hacerme caso. Y van a llevárselo». El general se había quedado inmóvil, paralizado. «¿Tu papá, hija mía? ¿Es ese tu papá?» «Sí, siempre ha sido mi papá. Por eso le he dado a él el disco más bonito, el disco rojo. ¿Se lo iba a dar acaso a otro? Ah, no». Una expresión dolorosa contrajo las facciones del protector, que exclamó: «Dios me favorezca. El espíritu del mal acaba de hacerme cometer el crimen más horrible de que un hombre puede ser culpable. Y no tiene remedio. ¿Qué hacer?». Abby gemía y lloraba ya de impaciencia.
Lo único que tiene que hacer es dejar que papá se vaya. Y sollozando agregó: ordéneles que lo dejen. Me ha dicho usted que podía pedirle cualquier cosa, y ahora que le pido esto, me lo niega. Un relámpago de ternura iluminó el semblante duro y seco del general, que puso una mano sobre la cabeza de su pequeña tirana, diciendo: alabado sea Dios por esa promesa fortuita que hice. Y después de él, gracias a ti, criatura incomparable, que acabas de recordarme mi compromiso. Oficial, hay que obedecer a esta niña. Sus órdenes son mías. El coronel queda indultado. Póngalo en libertad. Una tragedia en Harlem. Un cuento de O. Henry. La señora Fink había entrado un momento en casa de la señora Cassidy, que vivía en el piso debajo del suyo. ¿Verdad que esto es magnífico?, dijo la señora Cassidy. Volvió el rostro con orgullo para que su amiga, la señora Fink, pudiese verlo. Tenía uno de los ojos casi cerrado, rodeado por un enorme moretón de un púrpura verdoso. También tenía un corte en el labio que le sangraba un poco, y a ambos lados del cuello se veían marcas rojas de dedos. Mi marido no me haría eso nunca, dijo la señora Fink, disimulando su envidia. Pues yo no quisiera tener un marido que no me maltratase por lo menos una vez a la semana, declaró la señora Cassidy. Eso demuestra que se ocupa de una. Claro que esta última dosis que me ha aplicado Joe no tiene nada de homeopática. Todavía estoy viendo las estrellas. Sí, pero... En cambio, todo el resto de la semana será el mejor hombre del mundo. Este ojo hinchado me valdrá lo menos una falda de seda y unas entradas para el teatro. La señora Fink comentó, exteriorizando complacencia: yo creo que mi marido es demasiado caballero para atreverse a pegarme. La señora Cassidy rió mientras se aplicaba un ungüento al ojo. No seas tonta, Maggie. Tú sientes celos de mí. Tu marido no tiene bastante decisión para darte en la cara. ¿No es cierto que en cuanto llega se sienta en una silla y practica cultura física con un periódico? La señora reconoció con una inclinación de cabeza. Es verdad que mi marido gusta de leer periódicos cuando vuelve a casa, pero desde luego no me convierte en una mártir por el capricho de divertirse. La señora Cassidy rió con la risa satisfecha de la matrona segura y feliz. Con el aire de una Cornelia exhibiendo sus joyas, se aflojó el cuello del kimono y reveló otra atesorada moratura de color castaño ribeteado de verde y naranja. Aquella contusión estaba ya casi curada, pero seguía siendo grata a la memoria. La señora Fink capituló. La luz grave de sus ojos dio paso a una expresión de admiración envidiosa. Ella y la señora Cassidy habían sido compañeras de trabajo en la fábrica de cajas de cartón de la parte baja de la ciudad antes de que las dos se casaran un año atrás. Y ahora su marido y ella ocupaban el piso situado encima del de Mame y su hombre. Por lo tanto, sobraba darse aires de importancia con Mame. Preguntó con curiosidad: ¿suele tu marido hacerte mucho daño? La señora Cassidy soltó un grito de deleite con tono de soprano. ¿Daño? ¿Sabes lo que es que se nos caiga un paredón encima? Pues las palizas que recibo son una cosa como la que se siente cuando la sacan a uno de entre las ruinas. Jack tiene un izquierdazo que vale entradas para 2 funciones y unos zapatos nuevos. Y un derechazo suyo no se enmienda con menos que con una excursión a Coney Island y 6 pares de medias de seda. La señora Fink abrió mucho los ojos. ¿Pero por qué te pega? ¿Eres tonta?, preguntó la señora Cassidy con indulgencia. Porque viene borracho.
La cosa pasa generalmente las noches de los sábados. ¿Qué motivo le das?, preguntó la buscadora de conocimientos. ¿Acaso no estamos casados? Jack llega borracho y no me tiene a mí a mano. ¿Hay otra persona a la que tenga derecho a pegar? De todos modos, a veces la causa es que la comida no está preparada y a veces es que ya lo está. Jack no anda mirando los motivos. Generalmente anda por las tabernas hasta que recuerda que está casado y entonces vuelve a casa. Todos los sábados por la noche quito de en medio los muebles con partes salientes para no abrirme la cabeza cuando él empieza a sacudir. Porque tiene una izquierda. A veces me doy por vencida en el primer asalto, pero cuando tengo ganas de divertirme durante la semana o me apetece algún trapito nuevo, entonces me levanto para que me siga castigando. Y eso fue lo que hice anoche. Jack sabe que estoy deseando hace un mes una blusa de seda negra, y no me pareció que solo un ojo morado bastase para ello. Te apuesto un helado, Mag, a que me la trae esta noche. La señora Fink se había entregado a profundas reflexiones. Después dijo: Mi Mart no me ha pegado nunca. Como tú sabes, Mame viene cansado y no se le ocurre decir ni una sola palabra. Tampoco me saca de casa nunca. Le gusta mucho la casa. Es un calientasillas. Me compra cosas, pero me las da con tan pocas ganas que no se las aprecio. La señora Cassidy pasó un brazo por la cintura de su amiga. Pobrecita, murmuró. Claro que, desde luego, hay pocos como Jack. El matrimonio no sería un fracaso si todos fueran como él. Las casadas descontentas necesitan un hombre que vuelva a casa y las muela a palos y luego lo compense dándoles besos y comprándoles caramelos. Eso presta interés a la vida, ¿verdad? Yo necesito un hombre, muy hombre, que me dé de golpes cuando está bebido y que me abrace cuando no lo está. Dios me libre del marido que no sepa hacer eso. La señora Fink suspiró. Resonaron de pronto fuertes pisadas en el rellano. Un puntapié abrió la puerta y Jack Cassidy cruzó el umbral. Llevaba los brazos llenos de paquetes. Mame corrió a él y le abrazó. Su ojo sano despedía la amorosa luz de la doncella maorí cuando despierta de su desmayo en la cabaña del cortejador que la ha raptado después de hacerla perder el sentido con un gran mazazo. «Hola, chica», vociferó Cassidy. Dejó los paquetes y levantó a su mujer del suelo, abrazándola a su vez fuertemente. «He comprado entradas para el teatro de Barnum y Bailey», dijo. «Y si abres esos paquetes, ahí encontrarás la blusa que...» Volvióse a la visitante. «Buenas noches, señora Fink. No me había fijado en usted. ¿Cómo anda Mart?» «Muy bien, Cassidy, gracias», respondió la señora Fink. «Y ahora me voy, porque él no tardará en llegar para la cena. Mañana te traeré el patrón que querías, Mame». Cuando la señora Fink estuvo en su cuarto, rompió en un grito contenido. Un grito sin significación concreta, la clase de grito que solo comprende una mujer, esto es, el más inmotivado y desesperado de los gritos que componen el repertorio de la congoja femenina. ¿Por qué Martin no le pegaba nunca? Era tan corpulento y tan vigoroso como Jack Cassidy. ¿Acaso no la quería? Nunca disputaba con ella. Volvía a casa y allí permanecía taciturno e inmóvil. Proveía las necesidades de la despensa, pero desconocía que son las especias las que sazonan la vida. El barco de los sueños de la señora Fink se balanceaba en plena calma chicha. Su capitán, cuando no andaba trabajando, no se movía de la hamaca. Si alguna vez hiciese retemblar las maderas con un recio golpe de pie en la toldilla, y ella, que contara navegar tan alegremente, tocando en todos los puertos de las islas del placer. Pero ahora, conviene cambiar los símiles, estaba dispuesta a tirar la esponja, cansada ya y sin poder ostentar ni una sola contusión matrimonial como su feliz compañera.
Por un momento casi odió a la aventurosa Mame, llena de rasguños y de moraduras, de abrazos y de regalos, en alegre y tormentoso viaje con el enamorado, brutal y pendenciero compañero de su vida. Fink llegó a las 7. Resumaba todo él la maldición de la domesticidad. No tenía el menor deseo de errar fuera de su cómoda casita. Era el hombre que ya había tomado el tranvía, la serpiente que ha deglutido su presa, el árbol que permanece tal como cae. ¿Te gusta la cena, Mart?, preguntó su mujer, que había procurado esmerarse en ella. Respondió Fink. Después de comer tomó el periódico y se dispuso a leer, no sin quitarse antes los zapatos. Si un nuevo Dante se levantara, habría de cantar cuál es el antro de eterna perdición que corresponde al hombre que se dedica a leer el periódico en su casa con los zapatos quitados. Las hermanas de la caridad, que por razón de vínculos o deberes tienen que tolerar a un hombre con calcetines de seda, hilo, algodón o lana, y hasta sin ellos, ¿le tolerarían con los zapatos voluntariamente quitados? Al día siguiente se celebraba la fiesta del trabajo. Durante toda una jornada solar, ni Cassidy ni Fink tenían nada que hacer. El trabajo triunfante se entregaba durante el día a otra clase de ocupaciones. A primera hora, la joven Fink llevó a la Cassidy el patrón que ésta le pidiera. Mame se había puesto su blusa nueva de seda. Hasta su ojo amoratado parecía despedir un nuevo y festivo resplandor. Jack, fructuosamente contrito, había acordado con su mujer un plan para invertir la jornada entre parques, meriendas y cerveza en abundancia. Cuando la señora Fink volvió a su piso, iba envidiosa e indignada. Feliz Mame, con sus contusiones y el inmediato bálsamo que las curaba. Pero, ¿por qué había Mame de tener el monopolio de la dicha? Seguramente Martin Fink valía tanto como Jack Cassidy. ¿Había su mujer de vivir siempre privada de caricias y tratos de favor? Una súbita y brillante idea acudió a la mente de la señora Fink. Ella enseñaría a Mame que hay otros maridos capaces de golpear y de ser tan cariñosos después como el más presuntuoso de los Jack. La fiesta prometía ser solo nominal para los Fink. Ella tenía en la cocina la ropa sucia de 2 semanas acumulada en un par de tinas. El señor Fink, sin zapatos, leía el periódico. El día del trabajo no presagiaba nada bueno. A medida que la envidia progresaba en el alma de la Fink, también se afincaba en ella una resolución audaz. Si su hombre no probaba, maltratándola, su virilidad, privilegio y prerrogativas en materias conyugales, ella le obligaría a cumplir su deber. Fink encendió su pipa y se frotó pacíficamente un tobillo con su pie, protegido solamente por los calcetines. Reposaba en el estado matrimonial como un trozo de fruta no bien embebido reposa en la superficie de un budín. Aquel era su monótono elíseo: vivir con tranquilidad, absorbiendo letra impresa, mientras su mujer se afanaba en la cocina y la ropa sucia, y se llevaba los platos del desayuno con sus agradables aromas hasta la hora en que llegaban los de la comida. Muchas ideas estaban lejos de la mente de Martin Fink, pero ninguna tanto como la de golpear a su esposa. La señora Fink puso la tabla de lavar en el sumidero y abrió el grifo del agua caliente. Desde el piso de abajo llegó la alegre risa de la Cassidy. Aquello sonaba como un reto y una burla en los oídos de la abandonada esposa del otro piso. Había llegado la ocasión de la señora Fink. Volvióse súbitamente, como una furia, al hombre que leía. «¡Maldito Aragán!», le gritó. «¿Tengo yo que matarme a trabajar para un puerco como tú, que no sabe hacer otra cosa que pasarse el día holgazaneando en la cocina?» Fink, mudo de sorpresa, soltó el periódico. Ella temió que la provocación hubiera sido insuficiente y él no le pegase. Entonces saltó hacia Mart y le descargó un rudo golpe en la cara con el puño cerrado.
y sintió al hacerlo tanto amor por él como no lo sintiera hacía largo tiempo. Ah, Martin Fink, levántate y entra en tu reino. Si ella sintiera entonces el peso de la mano de su marido solo para probarle que la quería, que se ocupaba de ella. Fink se puso en pie. Su mujer le golpeó la otra mandíbula con un amplio movimiento de su otro brazo, y cerró los ojos esperando el feliz y bendito momento de que él la tendiese a manotazos. Aguardó el choque, cerrados los ojos, pronunciando interiormente el nombre de Mart. Estaba ansiosa de sentirse ultrajada y vapuleada. En el piso inferior, Jack Cassidy, con expresión avergonzada y contrita, ayudaba a su mujer a empolvarse la cara para poder salir y divertirse. Y arriba sonó la voz de una mujer que chillaba. Hubo rumor de pies, cayó una silla y se percibieron otras señales evidentes de conflicto doméstico. ¿Estarán peleándose Maggie y Mart?, comentó Cassidy. No sabía que eso les pasara nunca. ¿Debo subir y ver si necesitan un árbitro? Uno de los ojos de Mame resplandeció como un diamante. El otro brilló, por lo menos, como una piedra de bisutería. No sé, dijo de esa manera ambigua tan propia de las mujeres. Lo mejor será que yo suba primero a ver qué pasa. Y ascendió velozmente la escalera. Cuando su pie pisaba el descansillo, la puerta de un piso se abrió y la señora Fink se precipitó fuera como loca. La señora Cassidy cuchicheó deleitada. ¿Por fin se ha decidido, Maggie? La señora Fink apoyó la cabeza en el hombro de su amiga y lloró desconsoladamente. Mame alzó delicadamente entre sus manos la cara de Maggie. Estaba alternamente enrojecida y lívida, pero su superficie aterciopelada y atractivamente salpicada de pecas aparecía intacta. El ocioso puño de Fink no la había tocado. Cuéntame, Maggie, rogó Mame. Si no quieres, entre a preguntarle. ¿Te ha pegado? La señora Fink volvió a apoyar la cabeza con desesperación en el pecho de Mame. Por amor de Dios, no abras esa puerta, Mame, y no se lo cuentes a nadie. No me ha pegado. Pero está lavando. ¿Lavando la ropa?